Buenas noches, muchachos. ¿Sí me oyen bien? Sí, Bueno, muchachos, como lo pueden ver en la plataforma, hoy vamos a ver un repaso. Yo esperaría que breve porque eso es un tema que ustedes vieron de una forma profunda en su curso anterior. Un repaso breve del tema de apuntadores y referencias. Vamos a ver un tema también que no sé si es nuevo para ustedes, de pronto algunos elementos sí, que es el tema de espacio de nombres y casting. Vamos a ver si nos alcanza todo el tiempo porque el tema es un poquito vasto. Bueno, primero que todo entonces, antes de abordar ese tema, quisiera empezar como comenzamos todas las tutorías nuevamente mencionándoles. Se acerca la entrega del anteproyecto, muy pronto se los voy a asignar. Ya ustedes con los temas que hemos visto de C++ y con lo que han podido consultar en internet, me imagino que pueden tener claridad acerca del dimensionamiento, pues para dimensionar lo que pueden o no pueden hacer. Entonces me imagino que toda esa lluvia de ideas que les arrojé y posiblemente de las que ustedes generaron durante todo este tiempo, ya hay algunas cosas más aterrizadas. Entonces quisiera dedicarle unos breves minutos a ese tema. Cuéntenme por favor cómo van con ese tema. ¿Quién tiene algunas ideas ya básicas? ¿Quién tiene su idea definida? ¿Quién tiene algunas dudas con respecto a ese tema? Cuéntenme por favor. Pues personalmente pues me inclino como por el lado del juego como el enfoque. O sea, no tengo como muy claro como el qué o qué. O sea, si me entiendes. O sea, me gustaría mucho, pero tengo que investigar más como el qué. Pero te inclinas por el lado del juego. Sí. Recuerda que esos 8 días ya te había mencionado que sería muy bueno que de pronto exploraras en internet en proyectos que ya se hayan hecho, ¿cierto? Uno generalmente cuando va a delimitar un tema, uno lo delimita teniendo argumentos y basándose en proyectos que se hayan hecho, mirando las limitaciones que tuvieron, por ejemplo, cuál es el nivel que se necesita para realizar un tipo de proyecto de esos en general. Entonces el ejercicio que debes hacer es buscar en internet, primero que todo, empezar a elaborar la idea, porque pues yo entiendo que de pronto tengas muchas dudas en este momento, pero en el momento en que te asigne el anteproyecto, esas dudas deben estar resueltas. Entonces lo primero es empezar a consultar acerca de lo que puede hacer, hasta dónde puede llegar con ese tema. Y la otra cosa que puede hacer es mirar proyectos que ya existan. Por ejemplo, desarrollos de juegos en C++ que haya desarrollado alguien y que haya planteado algunas características, no sé, algo que ya se haya hecho. Esa es como mi idea. Pero muy, muy importante es que empieces a madurar la idea, porque si no empiezas a madurar la idea, así se queda. Entonces, yo esperaría que para la próxima tutoría ya tengas esa idea madurada. Cuando me refiero a que tengas la idea madurada, es decir, vea, yo voy a hacer tal cosa, que haga tal cosa, ¿cierto? Y posiblemente no haga esto, y posiblemente quisiera que haga esto, pero no estoy seguro. Quisiera oír como ese tipo de expresión en la próxima tutoría con respecto a ese tema. Pero hay que empezar a madurar la idea. ¿Quién más tiene alguna inquietud, alguna sugerencia con respecto a ese tema? pues a mí lo que me ha llamado la atención sobre el proyecto es trabajar algo sobre simulación. Un simulador sobre algo, por ejemplo sobre redes, eso así, pero Sí, muy interesante me parece ese tema. Pues recuerda cuando yo de pronto les expuse algunas ideas que les decía limitaciones, de pronto por dónde se podía abordar. Pues de pronto que se me ocurre a la hora de abordar un simulador. Cuando uno está utilizando un simulador, supongamos que sea de redes, ¿cierto? Entonces la idea es que
pues me imagino que el simulador que estás pensando es como ingresar algunos datos y que, por ejemplo, yo entienda, por ejemplo, yo gráficamente vea por dónde viaja un paquete o qué configuraciones debo dar para que funcione, cosas de ese estilo, ¿cierto? Pues por ejemplo, si el simulador está orientado, tiene esa orientación, el objetivo entonces, o lo que te debes enfocar, pienso yo, es en una interfaz gráfica que te haga el simulador agradable, ¿cierto? Porque porque puede ser un simulador que no tenga una interfaz gráfica, pero dejaría de ser atractivo para el usuario final, y eso no es competitivo. Como les digo, aquí no queremos vender un proyecto, pues, porque ese no es nuestro objetivo, pero tampoco se trata de hacer cualquier cosa. La idea es que pensemos como si eso fuera un producto de nosotros que lo fuéramos a vender. Entonces tenemos que hacerlo lo más agradable posible. Entonces un paso ahí a tener en cuenta es el tema de la interfaz gráfica. Y el otro tema, cómo vas a crear por detrás, ¿cierto?, la lógica que implica ese simulador. ¿Cierto? Ese simulador implica una lógica. ¿A qué me refiero? Si vos pones una cosa aquí, hace tal cosa. Si pones otra allá, hace tal cosa. Entonces, ¿cómo vas a hacer para estructurar esa lógica? ¿Cierto? Entonces, si vas a hacer un simulador de redes, básicamente, tenés que tener los conceptos claros de redes, ¿cierto? Entonces, eso es una cosa que no puede, digamos, que no puede obviarse. O sea, como mínimo los conceptos básicos de redes y tener pues claro todos los conceptos alrededor de ese tema. Entonces ir pensando cómo va a ser la lógica, ¿cierto? Cómo va a ser la lógica según las reglas que te pone el tema de las redes. En esos dos temas iría pensando. Inclusive tanto para la persona que me mencionó los juegos como para ti, pensaría yo lo siguiente. Miren el ejercicio del proyecto final como un problema de clasificación. Yo creo que hacer eso es un éxito, porque esa es la filosofía de la programación orientada a objetos. Entonces, miren, en un juego o en el programa de simulación, cuáles pueden ser sus objetos, ¿cierto? Si uno identifica cuáles pueden ser sus objetos, identifica cuáles pueden ser sus clases, ¿cierto? Y ya, teniendo las clases, ya uno va y identifica las variables, identifica los comportamientos. Digamos que en ese nivel que les vengo hablando, lo último que uno identificaría son los comportamientos. Y mire que en el momento en que uno identifica los comportamientos, tiene una gran parte del programa hecho, pues, o diseñado de alguna forma, porque yo ya sé qué voy a hacer, ¿cierto? Si yo tengo un objeto que hace 4 acciones, entonces yo ya tengo claro qué va a hacer mi programa con esas 4 acciones. Es como ir aclarando eso. Nosotros vamos a ver en una sesión, vamos a ver el tema de diseño orientado a objetos, ¿cierto? Y vamos a ver técnicas para lograr lo que yo estoy diciendo. La idea es que hagamos el anteproyecto con esas técnicas. Pero entonces por el momento ir como enfocando en ese tema. Pero esa idea me gusta. ¿Quién tiene de pronto otra idea? ¿Quién ha pensado en algo? Yo también quisiera hacer de pronto una aclaración, muchachos. Nunca olviden que lo perfecto es enemigo de lo práctico, ¿cierto? Entonces, ustedes deben delimitar muy bien su proyecto, lo deben delimitar perfectamente. ¿Por qué? Porque si usted piensa hacer un super proyecto, lo comienza a hacer y se queda en la mitad y el proyecto no funciona, prácticamente es como si no hubiera hecho nada, ¿cierto? Entonces, si usted hace un proyecto más delimitado, más básico, entre comillas, porque yo espero que ustedes hagan proyectos muy complejos. Si usted hace un proyecto de ese tipo, se va delimitado y teniendo en cuenta pues el tiempo y los recursos que tiene a su mano, usted posiblemente llegue a un éxito y a un objetivo mejor, ¿cierto? No estoy queriendo decir que hagamos un proyecto súper fácil, no. Si quieren decir que usted mismo ponga su límite. Entonces, por ejemplo, no hacer un simulador que sea mejor que los simuladores de Cisco. Eso es realmente irrealizable por los recursos que tenemos.
O por ejemplo hacer un juego en 3D o un juego súper completo. Eso también por el tiempo y los recursos que tenemos es un poco complejo. Entonces la invitación también es para que se limiten, muchachos, y esa limitación debe quedar plasmada en el anteproyecto, porque en base a eso es a lo que les califico. ¿Quién más tiene ideas acerca del tema o ha pensado en algo? ¿Quién más? Sí. Algo que grafique. No te oí lo último, qué pena. Funciones matemáticas. Sí, es una buena idea, ¿por qué no? Sí, chévere. Sí, me gusta. De hecho, cuando adelantemos un poquito más en el curso, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, en ese proyecto te pueden ayudar mucho las librerías estándar, ¿cierto? Entonces, de una vez, como que te lo anticipo. Existen muchas librerías estándar que puedes utilizar para realizar o ejecutar funciones matemáticas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el valor agregado que yo le veo a un programa de ese tipo? Por ejemplo, que sea con una interfaz gráfica bien amigable, ¿cierto? O que pueda combinar una función con otra que no exista en la librería estándar, ¿cierto? Porque si nos dedicamos a utilizar solo las que existen en la librería estándar, es como si no hiciéramos nada. Entonces sería muy bueno que el usuario tenga varias opciones, tenga opciones de combinar, por ejemplo, de graficar, ¿cierto? Sería una muy buena opción. Sí, a mí me gusta la idea siempre y cuando lo hagan con la complejidad que merezca el proyecto. Porque les digo que muchas funciones ya pueden estar hechas en las librerías estándar. Pues la recomendación que yo les doy por el momento para ese proyecto es que empiecen a revisar librerías estándar. Empiecen a revisar librerías estándar que hagan esas cosas que ustedes necesitan. Obviamente, como les digo, revisión para identificar en qué se puede aumentar el proyecto, o sea, qué le puedo agregar a la lógica de por detrás. Pero está buena la idea. ¿Quién tiene otra idea o quién ha pensado hacer algo? Bueno, muchachos, para de pronto yo tratar de servirles con más efectividad, ¿cierto? Porque hasta el momento lo que les he dicho son ideas al aire. Miren que no les he pintado esquemas, no les he mostrado nada. Para yo, por ejemplo, al menos de los tres que me mencionaron, el simulador, el juego y el graficador, pues, o el simulador de funciones, me gustaría que traigan para la próxima tutoría, ideas básicas. Voy a poner un ejemplo. La persona del juego, que me diga, no, vea, definitivamente yo voy a hacer un juego que consista en desplazar un objeto, ¿cierto? El juego va a consistir en desplazar un objeto. Entonces, necesito como mirar a ver qué puedo hacer en un juego que desplace un objeto, ¿cierto? Pero mira que ya es más específica la idea. O por ejemplo, yo voy a pensar en un juego en el cual vayan pasando imágenes o vayan pasando palabras o vaya pasando cualquier elemento, ¿cierto? Como pantallazos, como un video en cámara lenta, por decirlo de alguna forma. Entonces, si llegan con ese tipo de ideas así plasmadas, yo ya les puedo decir, vea, tratemos de abordar este tema o consultarte este tema. Por ejemplo, con respecto a la simulación. Entonces, si me dicen, no, ve, yo lo que voy a hacer es simular, por poner un ejemplo, voy a simular el tránsito de un paquete en una red sencilla. Y yo le permito al usuario realizar ciertas configuraciones, por decir algo. Entonces, si me traen esa delimitación, ya le puedo decir, bueno, listo, entonces lo que necesitamos es posiblemente pronto una base de datos o algo que me guarde las posibles opciones que pueda tener el paquete, o vamos a crear una lógica de esta forma, o te propongo que la interfaz gráfica la utilices así, por ejemplo.
con respecto a la simulación de funciones. Entonces que me digan, vea, nosotros nos vamos a encargar de simular este tipo de funciones. Las opciones que puede tener el usuario para simular son las siguientes. Nos gustaría graficar, no nos gustaría graficar, nos gustaría hacer X cosa. La idea es que para la próxima tutoría me traigan esas ideas así plasmadas, para yo poder decirle, listo, entonces venga, sentémonos un momentico o pongámonos un momentico a hacer un esquema de cómo sería el programa, para que ustedes ya vayan con ideas más concretas. ¿Les parece? Listo. Bueno, muchachos, ya está publicado el segundo mini proyecto, ¿cierto? Que es Introducción a C++. Cuéntenme en qué inquietudes tienen acerca de ese mini proyecto. No sé si de pronto ¿Cómo? No puedes. Señor, deja la verdad esta playa. Cuéntenme entonces qué inquietudes pueden tener, muchachos. Recuerden que si ustedes no me dicen que tienen ninguna inquietud, yo asumo que todo está perfecto y todo el mundo entendió lo que yo pretendía que entendieran. Oye, ¿para cuándo es el proyecto, el mini proyecto? Según tengo entendido, déjame yo verifico aquí en la plataforma porque puede que se me confunda la fecha. El proyecto es para el jueves 9 de septiembre al mediodía. Y estuvo disponible el lunes 30 de agosto a las 23:55. Exactamente, muchachos, son 10 días para realizarlo, como habíamos quedado. Recuerden que yo les había dicho que la idea era poder abarcar 2 fines de semana. Eso a veces, muchachos, es muy complicado cuando se van moviendo actividades, ¿cierto? En el cronograma o cuando nos demoramos mucho en un tema. Entonces, eso es una pretensión mía, pero a veces es complicado. Entonces, por ejemplo, ese abarca solo un fin de semana, pero está dispuesto los mismos 10 días que está dispuesto en general un mini proyecto. Entonces sería para el jueves 9 de septiembre, o sea, de hoy en 8 a las al mediodía, hasta el mediodía. ¿Tienen alguna duda, muchachos, con respecto al mini proyecto? Las clases derivadas. Sí. Entiendo bien cómo se saca. Si tienen que ser del tipo público o privado. No, eso depende, te lo dejo a tu imaginación. Recuerden, muchachos, les voy a repetir esa aclaración. Generalmente mis prácticas son muy abiertas. Cuando me refiero a abiertas, es que yo propongo una actividad, pero no especifico lo que se debe hacer. Me explico. Generalmente, para un mini proyecto de introducción a C++, uno podría colocar que me realicen el algoritmo tal, ¿cierto? Utilizando C++, utilizando herencia, utilizando polimorfismo. Yo decirle, pero me tiene que utilizar tantas variables, ¿cierto? un problema específico, ¿cierto? Mis mini proyectos son más abiertos. ¿Por qué? Porque yo pretendo que con ellos ustedes vayan elaborando a lo largo del semestre su proyecto final, ¿cierto? Entonces, si yo les digo, por ejemplo, que en este mini proyecto me creen 3 clases, a lo que los estoy invitando es a que ustedes empiecen a crear bloques de su proyecto final. Entonces voy a crear este bloque para que me pueda servir de pronto más adelante. Posiblemente ustedes desistan en el camino y digan, no, ese mini proyecto que yo hice hace 2 semanas ya analicé bien y no me va a servir para nada. Posiblemente pueda pasar eso, pero al menos hizo el intento y se hizo el ejercicio didáctico de yo meterme en el cuento de la programación orientada a objetos. Entonces, la idea es eso, que piensen, por ejemplo, este mini proyecto está orientado a que ustedes piensen en las bases de la programación orientada a objetos, que piensen en clases y objetos, pero como bases, ¿cierto? Y los lleven a un código, ¿cierto?
cuando uno tiene las bases en la cabeza, cuando tiene las bases pintadas, llevarlo al código es realmente simple, porque el mini proyecto, o sea, la creación del mini proyecto como tal es realmente simple. Yo no les pongo nada del otro mundo ahí. O sea, esto es una práctica que tranquilamente se puede hacer en 2 horas. Es muy sencilla. ¿Quién tiene alguna otra duda? Entonces, me enfatizo en la pregunta que me hicieron ahorita con respecto a si las clases derivadas son públicas o privadas. Lo dejo a tu libre albedrío. O sea, sería un buen ejercicio que crees, por ejemplo, que crees la derivación privada y mires cómo funciona en ella. Uno podría decir, no, pero yo para qué me voy a complicar, creo la derivación pública y el mini proyecto me da, ¿cierto? Pero si pensamos al futuro, cuando te enfrentes a una derivación privada, no vas a saber cómo hacerlo, porque en este momento que era el momento no lo practicaste. Entonces, que si es pública o privada, les doy la opción de que lo hagan como deseen, pero que la invitación es que sea el momento para probar las cosas, no que nos enfrentemos a una derivación privada por allá ya cuando la herencia haya pasado, o al menos el tema ya haya pasado a un segundo plano, ya se utilice como por defecto, pues como si ya todos lo hubiéramos entendido perfectamente. ¿Quién tiene alguna otra duda con respecto al mini proyecto? Bueno, muchachos, yo no sé si les mencioné esto en la primera clase, pero se los menciono nuevamente. No sobra mencionárselo. O sea, no hay cosa que digamos, ¿qué palabra usara? Que moleste más, o no, una palabra similar. No hay cosa que defraude más, esa es la palabra. No hay cosa que defraude más en un curso de este tipo que una copia de código en un programa, ¿cierto? ¿Por qué se los digo? Porque generalmente cuando uno está entrando en las bases de un lenguaje de programación, ¿cierto? Uno no identifica las cosas que son obvias para alguien que las está revisando, ¿cierto? Entonces a veces uno piensa que copia algo porque prácticamente todo el mundo lo tiene así, o copia algo porque pues no había como mucha forma de variar el código, entonces va a ser imperceptible. Pero no, muchachos, en este tipo de prácticas tan básicas, una copia es totalmente evidente. O sea, el hecho de que una variable se llame igual a otra ya implica una copia, ¿cierto? Yo podría copiar un código y cambiarle todas las variables y agregarle unas cositas, ¿cierto? Entonces, la invitación, muchachos, es para que hagamos el ejercicio sanamente, ¿cierto? Ya me he enfrentado a copias, y yo creo que pues si ustedes están sentados ahí es porque tienen interés en aprender, interés en desarrollar pues esta materia y su carrera. Entonces hacer una copia no significa nada. O sea, yo prefiero que me pidan un día más para terminar de realizarla, o que dialoguen conmigo, o que me pidan una tutoría extra porque no entendieron nada, a que hagan una copia, porque esa copia no los beneficia a ustedes para nada, porque no están aprendiendo nada, y posiblemente sí afecte a quien se la suministró. Entonces la invitación es esa, muchachos: creemos nuestros propios códigos, solitos, concentrémonos, y si tenemos dudas, ahí estoy yo para resolverlas. Y mucho cuidado con la documentación. La idea es que todos los códigos tengan su respectiva documentación. Yo no soy adivino, entonces a veces me mandan códigos sin documentación y yo no tengo ni idea qué hace. Entonces me toca ponerme a inventar o hacer un seguimiento del código, ¿cierto? Para ver qué hace como tal. Y eso es muy complejo cuando uno está calificando. Posiblemente uno no entienda bien qué hace y termine calificando mal. Entonces, ¿cuál es la invitación? A que esté bien documentado. Si ustedes me documentan para qué funciona una función, valga la redundancia, yo tranquilamente puedo calificarles de la forma más coherente. ¿Tienen alguna otra duda, muchachos? Bueno, recuerden, muchachos, que el hecho de que no me hagan dudas es sinónimo de que
entendieron correctamente lo que yo pretendía que ustedes hicieran. Entonces voy a asumir eso. Recuerden también que yo estoy disponible en la plataforma. Todas las noches yo entro en la plataforma. Si alguien tiene una inquietud o tiene algo o necesita que nos contactemos, voy a estar disponible. Voy a tratar de empezar a implementar, muchachos, las sesiones de chat, ¿cierto? Voy a programar una sesión de chat, posiblemente días antes de la entrega del mini proyecto. Esas sesiones de chat siempre son a un horario tarde, ¿cierto? Por la noche, en horas tarde, en horas pues tipo 9, no sé, 10 de la noche. Pero ojalá y sea tipo 9 pues, porque es que a veces es muy complicado para mí que sea tan temprano. Entonces la idea es que aprovechen eso. Yo pongo una sesión de chat, entremos y miremos qué dudas pueden tener o comuniquémonos de otra forma, no sé, ustedes me plantearán en el momento en que tengan su inquietud. Bueno, muchachos, entonces, no habiendo más dudas, vamos a concentrarnos entonces en el tema de hoy. Muchachos, el tema de hoy, al menos el tema de apuntadores, es un tema que parte de C, o sea, no es un tema propio de C++. De hecho, todos los temas que vamos a ver hoy, por eso inclusive los agrupé en una sola sesión, son temas que provienen de C y de la programación estructurada. Entonces, por ejemplo, en los ejemplos prácticamente no vamos a ver nada de programación orientada a objetos porque me voy a enfocar a que me entiendan como tal el funcionamiento de eso. Para los que tengan pues dudas, porque recuerden que eso es un repaso. Vamos a ver algunos elementos nuevos, como por ejemplo el puntero dis. Por ejemplo, posiblemente puede ser para ustedes nuevos el tema de espacios de nombres, y me imagino que debe ser nuevo las modalidades de casting que les voy a enseñar. Entonces la idea es como profundizar pues en el tema. Muchachos, el consejo de siempre, el concepto. Si ustedes no entienden un concepto que yo esté mencionando, por favor deténgame y digan, ese concepto no lo entendí, porque para mí eso es lo más básico. O sea, por ahí en internet leía una estadística, no me acuerdo del porcentaje, entonces no lo voy a mencionar para no equivocarme, pero era un porcentaje muy alto. O sea, que la mayor parte de personas que desertaba de la programación en C++, de usar este lenguaje de programación, lo hacía por el tema de apuntadores, porque para él no era muy entendible, era muy engorroso, o finalmente no le gustaba ese tipo de programación. Pero entonces este es como el tema que es el punto de quiebre en la enseñanza de C++. Cierto, la gente se ve como enfrentada al tema de apuntadores, no entiende el concepto, trata de resolverlo a la fuerza, tal vez copiando código o codificando sin entender bien, y finalmente terminan aburridos con el código porque puede que creen un código que finalmente ustedes ni entiendan. Entonces, para mí este tema de apuntadores es clave. Bueno, muchachos, voy a pasar rápidamente porque, como les digo, esto es un repaso. Quiero ir enseguida a los ejemplos rápidamente. Muchachos, este concepto clave, recuerden que C++, más que en otros lenguajes de programación, siempre estamos hablando de memoria. Cuando me refiero a que más que en otros lenguajes, no quiere decir que en otros no se hable de memoria. Siempre en un lenguaje de programación se va a hablar de memoria, porque la memoria no es infinita y hay que hacer un buen uso de ella. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que en C++ la gestión de dicha memoria la hacemos nosotros. Entonces ahí no es tan transparente como cuando utilizamos un garbage collector en Java, ¿cierto? Aquí tenemos nosotros que estar pendientes de qué referenciamos, de qué usamos, de qué creamos y qué borramos, ¿cierto? Los apuntadores, digamos que es esa transición entre el usuario y el uso de la memoria, ¿cierto? Digamos que es el acercamiento más corto o el punto más cercano para
en el cual el programador se enfrenta con la memoria o se ve obligado a usar la memoria, ¿cierto? Muchachos, concepto para la vida, nunca se les olvide, ¿cierto? Un apuntador es un tipo especial de objeto. Es un tipo especial de objeto. O sea, a veces ustedes dicen, ve, ese apuntador es un entero, ¿cierto? Porque yo lo defino entero. O sea, ve, ese apuntador es un double, porque yo lo defino double. Eso es un error, ¿cierto? Un apuntador no es un entero. Un apuntador no es un entero, es un tipo especial de objeto. Ya vamos a ver qué es un tipo especial de objeto. O sea, no se clasifica dentro de cada uno de los tipos de datos que tenemos porque tiene una connotación diferente. Correcto. Bueno, muchachos, hay algo que me gusta siempre explicar. Aquí es eso. Bueno, muchachos, mientras van corrigiendo aquí un problemita técnico. Ya. Listo. Entonces les muestro, muchachos. Va por el 3. Listo. Gracias. Entonces, cámara 3, cámara 4. listo. Bueno, muchachos, entonces un concepto que quiero que quede muy claro. Concepto de apuntador. Supongamos que estos son bloques de memoria, ¿cierto? Vamos a ver el apuntador, vamos a ver un apuntador como una flecha, ¿cierto? Hagamos de cuenta que nuestro apuntador es una flecha, ¿cierto? Esa flecha tiene ciertas características. Por ejemplo, acuérdese, todo lo que usted cree en C++, no existe en la nada, ¿cierto? No sale de la nada. Si usted crea un entero, eso se asigna en memoria. Si usted crea un objeto, el objeto reserva el espacio de sus variables miembro en la memoria. Si usted crea una variable local, esa variable local se crea en memoria. Todo se lleva a memoria. Entonces, con los apuntadores no es diferente. Cuando usted crea un apuntador, usted dice, ve, yo voy a crear el apuntador tal. Por ejemplo, entero, asterisco P. Por ejemplo, entero, asterisco P. Yo defino esto, yo creo esta definición en C++, declaro ese apuntador. Esto va y se guarda en una posición de memoria. Él dice, ve, yo tengo que reservar el tamaño de un entero. Para esta variable. Todavía no me importa si es un apuntador o no, ¿cierto? Él debe saber que por yo declararlo entero me debe reservar esa posición de memoria, ¿cierto? Entonces él dice, ve, voy a reservar esta posición de memoria. Esta posición de memoria está reservada para ese apuntador, ¿correcto? Siendo un objeto como tal. Listo. Entonces ese apuntador tiene unas características. ¿Cuáles son esas características? Entonces resulta que un apuntador le podemos mirar su contenido, que es lo que apunta. No se le olvide nunca, muchachos, el contenido es lo que apunta. Y también se le puede diferenciar, obviamente, el contenido
del espacio apuntado. Entonces soy más claro, muchachos. Entonces resulta que le vamos a asignar posiciones de memoria o vamos a nombrar estas posiciones de memoria, ¿cierto? Vamos a nombrar estas posiciones de memoria. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que cuando usted crea el entero asterisco P, usted viene y reserva una posición de memoria, ¿cierto? Entonces yo le digo, vea, a ese valor yo le quiero llevar un 3. A ese valor yo le quiero llevar un 3. ¿Qué significa que a esta porción que voy a subrayar así, que tiene una etiqueta de apuntador, en memoria se sabe que esto es un apuntador? ¿Qué significa que haya un 3? Entonces, vamos a empezar a extraer las características de esa flecha, de esta flecha que pinté aquí. Entonces, primero, esa flecha como objeto está ubicada en la posición de memoria 1. ¿Correcto? Vamos a llenar estos otros valores, muchachos, para que me entiendan el ejemplo. Pongamos aquí un 10, para que no sea como una secuencia. Entonces, vamos a empezar a analizar las características del apuntador. Primero, ¿cierto? ¿Cuál es la posición de memoria donde está ubicado el apuntador como objeto? O sea, físicamente, ¿dónde está ubicado? En la posición 1, correcto. Ahí está ubicado como objeto. Listo. ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el contenido de ese apuntador? Es un 3, ¿cierto? Ese contenido tiene como dos significados. El primero, obviamente, es el contenido de este dato que yo creo, de esta flechita, ¿cierto? Si usted se quiere referenciar a ese dato, es un 3, ¿cierto? Pero tiene otro significado. Como esto es un apuntador, quiere decir que la flechita está apuntando a la posición de memoria 3. Que está apuntando a la posición de memoria 3. Entonces, vuelvo y empiezo a repasar. ¿Cuáles son las características de la flechita? La voy a señalar aquí entre un cuadrito. Primero, ¿cuál es la posición de memoria de esa flecha? No, físicamente la acabamos de identificar. O sea, esta flecha, ¿dónde existe físicamente? Aquí la pinté virtualmente, ¿cierto? ¿Dónde existe físicamente? En el 1, ahí está físicamente. ¿Cuál es el contenido de esa flecha? ¿O qué está guardado en la posición de memoria 1? 3. Un 3, ¿cierto? ¿Qué significa que haya un 3 en el contenido de un apuntador? Que ese apuntador va a apuntar a la posición de memoria 3, ¿correcto? ¿Hasta ahí está claro, muchachos? Sí. Listo, ahora. Y la siguiente definición. El contenido del espacio apuntado. Entonces, lo que está apuntando 3, ¿qué contenido tiene? 10, correcto. Entonces no se les olvide todos esos conceptos, muchachos. Vuelvo y lo repito. Primero, esta flechita virtual que yo creé aquí debe tener una ubicación física, porque no está en el aire. ¿Cuál es su ubicación física? ¿Qué posición de memoria? La 1, ¿cierto? ¿Cuál es el contenido de ese objeto? Es 3. Eso significa que ¿a dónde está apuntando? Que tenga un 3 como contenido significa que está apuntando ¿a dónde? A la posición de memoria 3, ¿cierto? ¿Y cuál es el contenido de lo apuntado, de lo que está apuntando? 10. Es 10. Entonces, esos son los conceptos que tienen que quedar claros, muchachos. Y eso se evidencia en los ejercicios que vamos a hacer ahorita. Entonces, ¿Cómo? entonces ahí no se sigue como yendo a la secuencia y ese 3 ya me apunta a la memoria, pues a la posición de memoria 10. No, porque, bueno, esa pregunta es excelente, me gusta esa pregunta. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque este dato no es un apuntador, ¿cierto? No es un apuntador. Entonces, ¿cómo sería cierta tu afirmación? Dime cómo sería cierta. Que fuera un apuntador. Que también fuera un apuntador.
supongamos que los que tienen flechitas son apuntadores, este no, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo lo vuelvo un apuntador? Yo digo, sí es un apuntador. Entonces lo que estás diciendo es correcto, la secuencia se repetiría, ¿cierto? Exactamente. Entonces esto también sería nuevamente un apuntador, ¿cierto? En la posición de memoria 3 con el contenido 10 y quiere decir que está apuntando a la posición de memoria 10, ¿cierto? Y supongamos que el contenido sea un 5. Se repite la secuencia. Pero si ese objeto creado en esa posición de memoria es un apuntador también, sería correcta tu afirmación. Pero no es necesario, ¿cierto? Generalmente a veces eso puede ser enredado, entonces uno solo utiliza esas combinaciones, esas secuencias. Por ejemplo, esas combinaciones se utilizan para crear arreglos dinámicamente. Ahorita vamos a ver como un poquito de eso, una breve introducción a lo que es eso. Eso que acabé de pintarles, esa sugerencia que me acabaste de hacer, es lo que se llama un apuntador a un apuntador, ¿cierto? Uno puede tener secuencias de apuntadores hasta de 3 apuntadores. Un apuntador que apunte a otro y este a otro y así sucesivamente. Eso se puede utilizar para generar estructuras de arreglos. Por ejemplo, yo con 2 apuntadores puedo crear un arreglo de ¿cuántas dimensiones? A ver, eso es una pregunta intuitiva. Con dos apuntadores podría crear un arreglo o podría crear una estructura de ¿cuántas dimensiones? No. Imagínense, muchachos, que un apuntador es como, imaginen que en su dedo, ¿cierto? Usted solo puede apuntar en una dirección con su dedo, ¿cierto? Si usted apunta en esta dirección, o sea, si usted tiene un solo dedo y apunta en esta dirección, ¿usted cuántas coordenadas puede dar? Una, ¿cierto? Usted puede, con un solo dedo usted puede dar una sola coordenada, ¿cierto? Pero si usted tuviera 2 dedos, ¿cuántas coordenadas podría dar usted? 2. Entonces miren que con 2 vectores yo podría crear, con 2 apuntadores, perdón, yo podría crear un arreglo de 2 dimensiones, o lo que se llama como un cuadrado, pues, una matriz de 2 dimensiones. Entonces con 3, ¿cuánto podría crear? ¿Cuántas dimensiones podría recorrer? Podría recorrer 3, ¿cierto? Entonces eso es clave también, muchachos. Bueno, muchachos, conceptos para la vida, muchachos. Cuando digo que para la vida es porque estas cosas son muy importantes y a veces cuando usted va y codifica, cuando usted va y crea un código, usted se queda pensando como, ve, ¿qué es lo que es esto? Si usted recuerda el concepto, nunca va a tener ningún problema. La existencia de un objeto es indiferente a si hay un apuntador asociado a él, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Yo tengo una posición de memoria llena. No quiere decir que para que ese objeto exista yo tenga que apuntarlo, ¿cierto? No es obligación. De hecho, yo no puedo acceder sin necesidad de utilizar un apuntador. Entonces, a veces se piensa que si uno no apunta a algo, no le está dando existencia. Es mentira. Muchachos, regla básica: los apuntadores no crean objetos. No crean que porque usted apunta a un lugar ya crea un objeto, ¿cierto? Un apuntador apunta, valga la redundancia, a un objeto que ya existe. Si usted no crea el objeto antes de, no pretende apuntar nada. Listo. Hay que inicializar muy bien los apuntadores o los punteros, ¿cierto? Y se debe identificar qué tipo de dato apunta. Cuando usted, por ejemplo, crea un apuntador entero, está queriendo decir que ese apuntador está ligado a ese tipo de datos, ¿cierto? Entonces no tiene sentido que yo cree un apuntador double
para apuntar un entero, ¿cierto? Entonces hay que seguir esa consecuencia. Bueno, porque eso de pronto eso no les queda muy claro, muchachos. Si ustedes revisan el ejercicio que les acabé de hacer, ¿cierto? Ustedes podrían decir, profe, pero no importa que yo cree un apuntador entero para que apunte a un double, ¿cierto? Porque yo finalmente voy y simplemente pongo la flechita en una posición de memoria, sin importar qué es lo que hay en la posición de memoria. Entonces, porque tengo que saber previamente qué es un entero. ¿Cuál es la razón, muchachos? Una razón muy poderosa. Que él ya sabe cuál es el tipo de memoria que va a apuntar. Entonces, supongamos que un double se guarda en 2 posiciones de memoria, o un tipo de dato cualquiera se guarda en 2 posiciones de memoria, y yo lo apunto con un apuntador, ¿cierto?, que solo utiliza una posición de memoria, que solo va a ir a apuntar a una memoria. Entonces voy a crear un error, o el objeto apuntado no va a quedar completo. Entonces, bueno, decirle al apuntador, vea, de una vez, usted ya sabe que tiene que apuntar un entero, usted ya sabe cuál es la posición de memoria que él utiliza. Bueno, muchachos, ustedes ya deben de haber repasado, ¿cierto?, el contenido. Entonces voy a saltarme la sintaxis y enseguida en el ejemplo lo vamos a ver. Bueno, recuerden muchachos el uso en cierta forma de algunos operadores, ¿cierto? Ahí lo tienen en la pantalla. A mí me gusta dejar esto muy claro, muchachos, para que lo tengan en cuenta. El operador ampersand, o la I, pues esa I rara que todos conocemos. Recuerden que ese apuntador, por medio de la sobrecarga, tiene muchos usos, ¿cierto? Uno de esos usos es obtener la dirección de memoria de un objeto. Yo puedo obtener la dirección de memoria de un objeto. Ustedes me pueden decir, pero yo para qué carajos necesito saber la dirección de memoria de un objeto, ¿cierto? Entonces, en esta diapositiva hay un ejemplo muy sencillo y claro, ¿cierto? Yo creo un entero que se llama A. Con esa primera línea, muchachos, ¿quién me dice en qué posición? Me he dicho, yo creo un entero A. Cuando yo creo un entero A, se guarda en una posición de memoria. Sí. ¿Ustedes saben cuál es? No tenemos ni idea. Entonces, ¿qué pasa si yo les digo, bueno, yo quiero que usted cree un apuntador a ese objeto, ¿cierto? ¿No creen que les falta un dato? ¿Qué dato creen que les faltaría? Yo creo un objeto o un entero que se llame A. Yo les digo, créeme una apuntadora a, ¿cierto? Al entero A, créeme una apuntadora a ese dato. ¿Qué creen ustedes que le faltan, según la explicación que yo les di ahorita? Saber a dónde va. El contenido del apuntador. Recuerden que el apuntador como tal, así como A puede tener el valor de 3, el apuntador puede tener el valor de 5. ¿Y qué es lo que significa ese 5 en el apuntador? La posición física. La posición física de memoria a la que va a apuntar, ¿cierto? Entonces, si yo necesito crear un apuntador que apunte a A, ¿cómo hago? Entonces necesito saber la posición de memoria que tiene A para poderle decir al apuntador, vea señor, este es su contenido porque usted va a apuntar allá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo obtener esa dirección de memoria? ¿Cómo puedo obtener esa dirección de memoria? Con el ampersand, correcto. Ese es uno de los usos de ampersand. Muchachos, quiero que quede muy claro las dos formas de usar un apuntador, ¿cierto? Cuando un apuntador tiene un asterisco, yo le estoy dando la connotación de flechita. Estoy diciendo, vea, esto es una flechita con todas sus características, ¿cierto? Entonces estoy diciendo, vea, cuando yo digo int asterisco PA, le estoy diciendo, ojo, esto es un apuntador, ¿cierto? Si ustedes van y se fijan en la línea siguiente, se dan cuenta que cuando uso PA, lo uso sin asterisco. ¿Quién me dice por qué lo estoy usando sin asterisco? Entonces, ¿a qué me refiero cuando lo utilizo sin asterisco? Vamos a ver si pueden intuir esa tercera línea.
¿A qué me refiero cuando lo utilizo sin asterisco? Ella se sabe la posición. Pero acuérdate que yo les di varias características de la flechita. Cuando yo utilizo PA sin el asterisco, ¿a qué característica me estoy refiriendo? Pues entonces ya yo le digo que entonces que esa posición física va a valer lo que, o sea, la posición virtual lo que vale. Correcto, pero dígame en el concepto, para el objeto PA, ¿qué es PA sin asterisco? Vamos a ver. Pero sin asterisco es el valor Es el valor de qué? de esa posición de memoria. Bueno, pero porque le estoy dando la posición de memoria. Supongamos que no le dé la posición de memoria, muchachos. ¿Qué es PA si no le he asignado nada? Conceptualmente, ¿qué es PA sin asterisco? Están muy cerquita, de hecho me lo han dicho, pero no me han dicho la palabra exacta. ¿Qué es PA? Sin el asterisco, para el objeto puntero PA. ¿Es que? La posición del puntero. No, es el contenido del puntero. Es el contenido del puntero. Acuérdense del ejemplo, muchachos. Vuelvo y se los muestro. Supongamos que esta flechita yo la llamé David, ¿cierto? Obviamente, como es un apuntador, ante C++ la tengo que llamar asterisco David, ¿cierto? Cuando yo digo David solo, ¿a qué me estoy refiriendo? Esa era mi pregunta. Me estoy refiriendo al contenido del apuntador, ¿cierto? Cuando yo me refiero a asterisco David, me refiero a todo el objeto, ¿cierto? Cuando me refiero a David solo, me refiero al contenido de ese apuntador o a la posición de memoria que estaba apuntando. Algunos lo dijeron ahorita de alguna forma. Entonces miren que por eso tiene sentido que yo le asigne, la dirección de memoria a PA, ¿cierto? Entonces, si yo colocara asterisco PA igual ampersand A, ¿creen que estaría correcto? ¿Cómo? No estaría correcto, porque estoy haciendo una asignación no válida. Yo cuando quiero darle una dirección de memoria, quiero darle el contenido. Porque hago tanto énfasis en esto, muchachos, en lo del contenido. Porque muchas veces usted se va a dar cuenta que uno define un apuntador, ¿cierto? Y en el código empieza a utilizarlo sin el asterisco. Entonces usted dice, pero ¿cómo así? ¿Esto es otra variable o qué? Uno puede confundirse. En realidad no es otra variable, es el contenido, ¿cierto? O la posición de memoria si ya le asignaron un valor, como en este caso. Bueno, muchachos, ahí hay algunos ejemplos. Entonces miren, muchachos, qué buena analogía aquí. Se las voy a pintar acá para que nunca se les olvide, muchachos. Se las voy a pintar acá. Las dos definiciones básicas para mí, muchachos. Yo creo un objeto apuntador que se llama asterisco David, ¿cierto? Asterisco David. Cuando yo en el código me refiero a asterisco David, me estoy refiriendo al contenido apuntado. Y cuando yo me refiero a David sin el asterisco,
Me estoy refiriendo al contenido del apuntador. ¿Qué es qué? La fecha. ¿Qué es el contenido del apuntador? La posición de memoria. Correcto. La posición de memoria apuntada. Correcto, muchachos. La posición de memoria apuntada. Entonces, volviendo aquí, cuando yo me refiero a asterisco David, ¿a qué me refiero? El contenido. Cuando yo me refiero a asterisco David, ¿a qué me refiero? Contenido. En las notas que acabé de mostrarles, ¿a qué me refiero? A 10, correcto, al contenido apuntado. Cuando me refiero a David sin asterisco, ¿a qué me refiero? A 3, que es el contenido del apuntador o la memoria apuntada, ¿cierto? Tiene el mismo significado. Mucho cuidado con los muchachos porque suele uno enredarse, pero cuando uno tiene el concepto claro, no es sino hacer un alto en el camino. No es sino hacer un alto en el camino y pensar en el concepto y se desenreda totalmente. Bueno, muchachos, este tema, por motivos de tiempo y porque estamos, recuerden que haciendo un repaso, no voy a profundizar en él, ¿cierto? No voy a profundizar en él. Simplemente los voy a introducir al concepto y ahí tengo una URL en la cual pueden consultar operaciones entre punteros y ahí también hay ejemplos de arreglos creados como punteros. Quiero explicarles este concepto, muchachos, que me parece muy importante. ¿Qué es un arreglo estático y qué es un arreglo dinámico? Según lo que yo he dicho, muchachos, lo que hemos visto durante todo el curso, para ustedes, simple, una definición simple. Para ustedes, ¿qué es un arreglo estático? Que no varíe. Sí, que se le define desde el principio. Pero dime la palabra técnica. Cuando dices desde el principio, ¿es en dónde? La definición de las variables. Pero la palabra técnica, ¿en dónde? ¿En dónde se define el arreglo? La declaración Pero hay un... Las posiciones de memoria va a gastar. Correcto. Pero ¿eso en qué momento se hace? ¿En qué momento va y se crea eso en la memoria? ¿O en qué momento se define que se va a crear en la memoria? A ver quién me dice. Es básico, muchachos. Asimilen siempre estático a esa palabra que estoy queriendo que me digan. Cuando yo hablo de un arreglo estático, ¿a qué me refiero? Cuando yo hablo de un arreglo estático, muchachos, me refiero al tiempo de compilación, ¿cierto? Cuando usted define un arreglo en su código, como lo mencionaban por ahí, por ejemplo, un arreglo de 10, por ejemplo, como el que está para un entero, un vector 10, ¿cierto? Y usted compila, él asume ese vector como estático. O sea, ese vector no va a variar en el tiempo. Cuando usted ejecute su programa, lo que va a hacer, pues, ¿qué pasa en el tiempo de ejecución? Él va a ir a decir, ven, por aquí había un vector 10 definido, voy a ir a asignar 10 posiciones de memoria y paré de contar, ¿cierto? Después asignará una más si yo le digo más adelante, pero inicialmente con esa información, después de cuando empiece la ejecución, él va y asigna y ya se queda quietecita esa memoria, ¿cierto? Entonces, cuando yo me refiero a algo estático, muchachos, es a algo que pasa en tiempo de compilación o que se define más bien en tiempo de compilación, ¿cierto? Cuando yo me refiero a algo dinámico, entonces, ¿qué es un arreglo dinámico? ¿Quién me dice qué sería un arreglo dinámico? Porque en el tiempo de ejecución se le pueden asignar más valores de memoria, más espacios de memoria, más cositas, puede cambiar en el tiempo de ejecución. Correcto, entonces son espacios de memoria que se asignan en tiempo de ejecución. Entonces, dos ejemplos aquí breves. Cuando yo defino, por ejemplo, un entero, un vector 10, ese que está ahí en la diapositiva, el que hace simplemente cuando empieza a ejecutar, va y dice, ve, tengo que asignar 10 espacios de memoria, paré de contar, ¿cierto? Pero miren que si yo creo dos apuntadores y empiezo a crear arreglos de memoria con mi propio código, ¿cierto? Yo podría crear un loop
yo podría crear un loop en el cual le diga al programa, créeme 100 o créeme 1000, dependiendo de un dato que yo le ingrese, ¿cierto? Entonces miren que es más fácil hacer la asignación dinámica, ¿cierto? No estoy queriendo decir que de la otra forma no se puede hacer. Posiblemente yo pueda hacer un código que vaya aumentando posiciones de memoria, también es posible. Pero es más transparente cuando lo hago a manera pues de apuntadores. Es más transparente de la forma dinámica. Bueno, muchachos, lo que les mencioné ahorita, con un puntero yo puedo crear un vector, como se crea pues como se crea cuando lo asigno estáticamente. Ustedes me pueden decir, por ejemplo, profe, pero yo no entiendo a qué te referís vos que con un vector, con un apuntador, yo puedo crear un vector. Entonces miren, muchachos, el concepto es muy básico. El concepto es muy básico, muchachos. Cuando yo creo un vector, ¿cierto? Yo digo, ve, el vector vector 10, ¿cierto? Pongámosle aquí, int, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa ahí? Estoy diciéndole a la memoria ¿cierto? Ve memoria, reservame 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Reservame 100 posiciones. Se puede decir, pero no entiendo qué tiene que ver eso con un apuntador. Digamos que yo no hago esto, ¿cierto? Sino que creo un apuntador. Digo, ve, asterisco vector. Asterisco vector, ¿cierto? Entonces, la memoria sigue existiendo igualito, ¿cierto? La memoria sigue existiendo igualito. ¿Qué pasa? Que la asignación ahora es diferente. Cuando yo creo un asterisco vector, yo le digo, ve, recuerden que al vector como una flechita, muchachos. Entonces yo le digo al vector, ven, párate en esta posición de memoria, ¿cierto? Y con el flujo del programa le digo, ve, vos te vas a mover hasta acá, ¿cierto? Y voy reservando las posiciones de memoria, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En realidad se va a mover hasta acá. Si ven, muchachos, que lógicamente es exactamente lo mismo. Crear un vector de esta forma o crear un vector con un apuntador. Solo que la manera de asignar valores o de ir a llenar o todo es diferente. Aquí lo puedo llenar estáticamente, aquí lo tengo que llenar a través de mi programa. Entonces miren la similitud que hay entre un vector y un apuntador. ¿Queda eso claro, muchachos? O sea, como les digo, esto es un repaso de algo que ya deberían tener claro. Entonces la invitación es a que revisen estas notas y vayan y profundicen un poco más ya en sus casas. Bueno, muchachos, este tema de vectores dinámicos hace referencia a lo que yo les decía, a crear arreglos de varias dimensiones, o sea, cuadros, matrices de 2 dimensiones, matrices de 3 dimensiones, utilizando varios apuntadores. Como les digo, esto es un tema que yo tengo entendido que ya debieron de haber visto, entonces la invitación es para que lo repasen. Bueno, muchachos, antes de ver este tema, yo quisiera mostrarles un ejemplo práctico de lo que les estoy mencionando. Listo, muchachos, entonces miremos este ejemplo rápidamente.
El ejemplo está en la plataforma, se llama apuntadores.cpp y está dentro del comprimido que se refiere a apuntadores, los ejemplos de apuntadores. Entonces miren muchachos, quiero que entiendan cuál es la función del programa. Entonces me voy a ir finalmente a lo que quiere hacer el programa. ¿Qué quiere hacer el programa? Entonces, vamos a compilarlo. Entonces recuerden muchachos, recuerden el ejercicio de compilación, ¿cierto? Nos paramos en la ubicación que deseamos. ¿Cierto? Perdón, G++ menos O. Recuerden, G++ menos O, el nombre que le quiero dar al ejecutable. Yo generalmente le pongo el mismo nombre, pero sin extensión, y así me doy cuenta que es. Entonces, apuntadores, ¿cierto? Y después el nombre del .cpp. Recuerden muchachos, aquí se los subo. Recuerden cómo es la mecánica. Recuerden muchachos cómo es la mecánica. G++ menos O, el nombre del ejecutable. Yo le pongo el nombre que quiera, yo generalmente le pongo el nombre sin ninguna extensión. Y el nombre del archivo .cpp que deseo compilar. Ahí lo compilé. Entonces debo tener el ejecutable ya creado. Entonces démosle apuntadores. Entonces miren muchachos, el objetivo de este programa es coger un vector que tiene unos datos y hacer lo suficiente, hacer lo necesario para que ese vector yo lo pueda imprimir al revés. Yo lo pueda almacenar e imprimir al revés. Entonces vamos a mirar en el código muchachos rápidamente aquí. Entonces miren, no hay nada nuevo. Entonces creo dos funciones, ¿cierto? Que se llaman mostrar e intercambia. Mostrar e intercambia. Antes de entrar en el main, vamos a ver la definición de esas funciones, ¿cierto? Entonces miren muchachos, entonces la función mostrar, ¿qué me pide? Me pide un argumento que es un vector, un apuntador. Yo siempre voy a utilizar esta expresión muchachos para que también traten de utilizarlo ustedes. Un apuntador a un objeto de tipo entero, ¿cierto? Entonces nunca utilicen esta expresión, un apuntador entero. Está mal dicho. Es un apuntador a un objeto de tipo entero. Un apuntador a un objeto de tipo entero. Nunca se le olvide. Decir un apuntador de tipo entero está mal dicho. Entonces tenemos un apuntador a un objeto de tipo entero. Y tenemos un tipo de dato entero. Esos son los argumentos. Entonces miren muchachos, ¿qué hace mostrar? Entonces en mostrar, primero le asigno al apuntador o pongo a apuntar el apuntador a la dirección de memoria, a la última dirección de memoria del arreglo, ¿cierto? ¿Por qué? Enseguida vamos a ver por qué cuando le hagamos el seguimiento, ¿cierto? Ustedes me pueden decir, profe, pero ahí vas en contravía. Pero ahí vas en contravía con lo que me estabas diciendo, porque le estás asignando la posición de memoria al asterisco F, ¿cierto? Entonces, ¿por qué lo hago en esta ocasión? Porque aquí es donde estoy definiendo el apuntador. Solo por eso es correcto. Porque estoy definiendo el apuntador. ¿Cierto? Lo estoy declarando. Entonces le estoy dando su contenido, pero porque lo estoy declarando. Bueno, entonces aquí lo que dice es que
mientras que B sea menor que F, ¿cierto? Imprima, mientras que B sea menor que F, imprima lo que está apuntado, que me entró por aquí, ¿cierto? Lo que está apuntado por ese apuntador o el contenido, recuerden, ¿qué es asterisco B? El contenido del apuntador, o sea, el contenido apuntado, perdón, el contenido apuntado. Entonces, que me haga el contenido y que incremente B más, pues que incremente B en 1, ¿cierto? Cuando yo incremento B en 1 sin asterisco, ¿qué estoy incrementando? El contenido de la puntuación. El contenido, o sea, la posición, ¿qué? ¿Cuál posición? A la que va a apuntar, ¿cierto? La posición a la que va a apuntar. ¿Correcto, muchachos? Bueno, eso me hace esa función, ¿cierto? Enseguida, cuando hagamos el seguimiento, revisamos qué hace cada cosa. Y esta función intercambia, hace un juego de apuntadores. Si quieren, enseguida es más práctico para que vean, muchachos, qué pasa con eso. Enseguida les muestro qué hace y les hago como el seguimiento de lo que hace ese juego de apuntadores. Entonces, miren, muchachos, vámonos para el main, ¿cierto? Defino un vector de 10 posiciones. ¿Queda claro? Defino dos apuntadores, declaro dos apuntadores, ¿cierto? Y le ingreso a la función mostrar el vector que definí o el arreglo que definí de una dimensión y le ingreso un entero. Este entero es el tamaño del vector, ¿cierto? Bueno, a ver, ¿a quién se le ocurre una pregunta? Y hay una pregunta muy básica que ustedes me pueden decir, pero ¿y cómo así? ¿Por qué está pasando esto? A ver, hasta ahí, hay una pregunta básica. A ver quién lo identifica. Que puede parecer un error. Hay algo que puede parecer un error ahí. A ver quién me dice qué es. Voy en la línea 12 del main. ¿No lo identifican, muchachos? ¿Cuál es lo que puede parecer un error? Que le faltan los corchetes. No. Les voy a decir cuál es, muchachos. Yo le estoy agregando a esta función como argumento un ¿qué? Un arreglo. ¿Y cuál era el tipo de dato que le debía ingresar? Un entero. ¿O qué? Acuérdense. ¿Cómo se le dice a este tipo de dato? Lo repetí ahorita como 2 veces. Recuerden que ese objeto no es un entero. ¿Quién me dice qué es? No es un apuntador de tipo entero. ¿Quién me dice qué es? Específicamente eso fue lo que les dije que no se podía decir. Está mal dicho. Que sea un apuntador de tipo entero. No, eso está mal dicho. Ese objeto no es eso. Exacto. Correcto, esa es la forma de decirlo. Es un apuntador a un objeto de tipo entero. Pues entonces ustedes pueden decir, pero ahí hay un error, profe. ¿Por qué me estás pidiendo ese argumento y me estás dando un arreglo? ¿Cierto? No hay un error. Entonces, muchachos, uno de los primeros conceptos en C++. Recuerden la analogía que yo les hacía ahorita de un arreglo estático y un vector, ¿cierto? En C++, usted puede ingresar, ¿cierto? Como un tipo de dato de esa forma, un arreglo estático, ¿cierto? Entonces, cuando usted ingresa un arreglo estático ahí y le están pidiendo un apuntador que asume C++, C++ asume que usted le está ingresando un conjunto de datos cuyo, mejor dicho, él está pidiendo un apuntador y yo le estoy dando un conjunto de datos. Entonces, ¿el que asume?
que yo le estoy dando la porción, una porción de memoria en la cual el apuntador que le está solicitando apunta a la primera posición. Entonces, para esa función mostrar, cuando yo le ingreso vector, ¿qué le estoy ingresando? Le estoy ingresando la primera posición a la que voy a apuntar el apuntador, valga la redundancia. Entonces, ese juego con arreglos estáticos se puede hacer, ¿cierto? Y él asume que va a la primera posición, para que lo tengan en cuenta, muchachos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hace esta función mostrar vector? ¿Cierto? Entonces él me dice, entonces ahora nos queda más claro, muchachos, cuando ya le ingresamos ese vector. Entonces me dice, vea, ubíquese en la ¿cuál es la posición? ¿Qué le ingresé yo como argumento n? Le ingresé un 10, ¿cierto? Hasta ahí está claro, muchachos. Le ingresé un 10. ¿Qué es 10? 10 es el tamaño del arreglo. Hasta ahí está claro, ¿cierto? ¿Quién me dice las posiciones de ese arreglo? Si el tamaño es 10, ¿van de qué número a qué número? Del 0 al 9. Del 0 al 9, correcto. Entonces yo le digo que la posición 10 del arreglo, ¿qué posición le estoy dando? 9. Le estoy dando una posición más allá. Le estoy dando la posición onceava en teoría, ¿cierto? Recuerden, muchachos, que un vector es una asignación de memoria. Yo puedo seguir llenando memoria, ¿cierto? Cuando yo definí este vector así, realmente lo que hice es decir, vea, a este espacio de memoria llévele estos números, pero ese vector puede tener una posición onceava, sino que esto se utiliza para regulación de C++, para C++ saber los límites. Pero yo aquí le puedo decir que la posición 10, que es la posición siguiente al último dato, me retorne la posición de memoria. ¿Sí es claro eso, muchachos, hasta ahí? Sí. Esa posición de memoria se la llevo a este apuntador. Entonces yo le estoy diciendo al apuntador, vea, apúnteme a la posición de memoria después del último dato del arreglo, ¿cierto? ¿Para qué hago eso? Entonces ahora sí es claro el while. Yo le digo al while, vea, mientras B, ¿cierto? Recuerden qué es B. ¿Qué es B sin asterisco ahí? Vamos a ver, muchachos, si han cogido los conceptos. Dentro de ese while, ¿qué es B sin asterisco? Contenido del apuntador. ¿Y ese apuntador dónde está en ese momento? La posición de memoria 10. No está en la posición de memoria 10. Una cosa es que yo le diga, mediante esta instrucción, que me traiga esta dirección de memoria. Y otra cosa es que ponga el apuntador allá. Según lo que les expliqué ahorita con este argumento, ¿dónde está ese apuntador? Según el primer argumento de esa función. Acuérdense cuando les expliqué que en vez de meter un apuntador metí un vector, que posiblemente era un error, pero que no era un error porque la función asumía que el apuntador estaba ¿dónde? ¿En dónde les dije? La onceava. No. Ojo, la onceava, yo no he apuntado nada pues el que está apuntando a la onceava, perdón, es F. Es F, que le estoy diciendo, vea, apúnteme a esa. Pero B, estoy hablando de B en esa función. Según lo que les expliqué ahorita, ¿dónde apunta B cuando entra esa función? O cuando le ingreso vector. Acuérdense, muchachos, cuando me están pidiendo un apuntador, cuando me están pidiendo un apuntador y yo le ingreso un vector o un arreglo, pues en generalmente la función asume que el apuntador se posa sobre el primer elemento del arreglo. Entonces B sin asterisco, ¿qué es? Está apuntando a la posición 0, a la primera. A la posición 0, la primera. Entonces B sin asterisco, ¿qué es? B sin asterisco es 2. Es 2, correcto. B sin asterisco es 2. ¿Cierto?
Perdón muchachos, ahí cometí un error. B sin asterisco es 2. B sin asterisco es 0 y B con asterisco es 2. Exactamente, estás en todo lo correcto. B sin asterisco es 0 y B con asterisco es 2. Perfecta esa definición. Entonces, como este es 0, ¿cierto? Entonces yo le estoy diciendo que mientras esta posición 0, mire que aquí la incremento dentro del while no sea menor que la última, ¿cierto? Imprímame el contenido, que es B con asterisco. ¿Qué está haciendo entonces esa función? ¿Cierto? Esa función está imprimiendo cada uno de los valores hasta que llega a F. Que F me indica el último valor y se rompe el while. ¿Cierto? Hasta ahí queda claro, muchachos. Entonces hasta aquí en el main lo único que hice fue mostrar el vector tal y como está. Acuérdense en que eso hice aquí, muchachos. Recuerden cuando ejecuté. ¿Qué fue lo primero que me mostró? El vector. Listo, vamos a seguir con la ejecución del programa. Ahora, entonces miren muchachos, aquí es donde empezamos a ser claros en los conceptos. En la línea 14, según los conceptos que yo les he dado, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo? Entonces lo que estoy haciendo es lo siguiente, muchachos, acuérdense, cuando yo referencio o hago similitud de un arreglo con un vector, como lo dije ahorita en la función, generalmente ¿qué es lo que le estoy dando? Si yo le estoy diciendo, ve señor P, vos sos un apuntador, yo te voy a llevar el arreglo vector, yo no puedo llevar ese arreglo para un apuntador pues porque no me cabe. ¿Qué es en realidad lo que le estoy llevando? La dirección, la primera posición del arreglo. Entonces aquí según esta línea le estoy diciendo, vea señor P, usted se me va a parar en la primera posición del arreglo. Entonces, ¿qué tiene P aquí, muchachos? ¿Cuál es el valor de P aquí? El valor de P es 0. 0 también. Correcto. Vámonos con Q. ¿Qué le estoy diciendo a Q? Pues le está diciendo que Tenemos vector entre corchetes 9, ¿qué es? Vector entre corchetes 9 es ¿qué es? Sin el ampersand, ¿quién me dice? ¿Esto qué es? vector entre corchetes 9 es el contenido en cada, pero el contenido de esa posición. Exacto, el contenido de esa posición, entonces es 99, ¿cierto? Sí. Si yo le pongo el ampersand, ¿qué estoy queriendo hacer? Que mostrar que la posición 10 es la última posición. Mostrar que es la última posición, entonces esa posición se la estoy asignando aquí a apuntador, Al Q. a Q. Entonces en estas dos líneas que estoy haciendo le estoy diciendo, vea señor P, usted va a ser la primera posición, vea señor Q, usted va a ser la segunda posición. ¿Cierto? Miren muchachos, para que me entiendan esta primera línea que de pronto puede ser confusa, tener la palabra vector aquí es hacer esto mismo. Miren muchachos, es hacer esto mismo. ¿Sí lo ven? Tener P es exactamente lo mismo. Tener vector solo es decirle, ve, dale la posición de memoria inicial de vector. Pero se puede abreviar, así se utiliza. ¿Correcto? Para que si no se le da el ampersand ni la posición de memoria, por el vector la coge, como la iniciación que. Exactamente. Bueno muchachos, ahora creo un ciclo while, ¿cierto? En el ciclo while la forma de romper es P y Q, ¿cierto? Recuerden que P tiene la primera posición de memoria y recuerden que Q tiene la segunda, la última posición de memoria. Y llamo la función intercambia, ¿cierto? Entonces miren lo que pasa, muchachos. ¿Cuáles son los argumentos de la función intercambia?
el vector P incrementado, o sea, si estaba en la posición tal, lo estoy mandando a una posición superior. Y el vector Q restado en una posición, o sea que si estaba en una posición, lo estoy mandando en una posición menos. Vamos a ir a la función a ver qué significa eso, muchachos. Entonces, mire, en efecto, los argumentos de la función eran objetos de tipo apuntador, objetos apuntador, bueno, apuntadores que van a un objeto tipo entero, apuntadores que van a un objeto tipo entero, recuerden. Entonces estoy cumpliendo la regla. Entonces miren, muchachos, yo les voy a colocar aquí al frente qué significa esto. Entonces, recuerden que el valor que ingresó aquí era el P, pero incrementado en un valor, ¿cierto? Si recuerdan que le puse P++. Entonces quiere decir que me está ingresando, en vez de estar ingresando en la posición, en vez de estar ingresando en la posición inicial, me está ingresando una posición más, ¿cierto? ¿Está claro, muchachos? Me está ingresando una posición más. ¿Qué estoy haciendo con Q? Estoy diciendo, vea, en vez de ingresarme en la última posición, ingréseme en la última posición -1, ¿cierto? Hasta ahí queda claro, muchachos. Sí. Listo. En la línea que sigue, ¿qué está pasando? Espérenme, verán, muchachos, yo trato de hacerles un ejercicio aquí para que me entiendan, un ejercicio aritmético. Pues a ver si de esta forma lo logro explicar más fácil, muchachos. Listo, muchachos, entonces miren, aquí más o menos logré desenredarles. Vamos a hacer ustedes tienen abierto el programa ya. Bueno, si quieren hagámoslo aquí con comentarios. Quiero hacer este ejercicio aritmético para que vean qué hace el programa. ¿Cuál es la función del programa? Yo quiero invertir el arreglo, pero sin usar ninguna variable adicional. Entonces, en este momento, antes de iniciarse esto, P que tiene antes de iniciarse esto, ¿o en qué posición está? En la posición 1, ¿cierto? Porque le sumí una posición. ¿Y Q en qué está, muchachos? Está en la posición n-1, ¿cierto? Que n es el total de posiciones del arreglo. Hasta ahí está claro. Entonces, ¿cuál es el resultado de esa línea de código? ¿En qué me queda P? Obviamente P en apuntador, pues, pero aquí es para simplificar.
¿En qué me quedaría P? Le estoy diciendo que a P le sume lo que está en Q y lo almacene en P. Eso quiere decir más igual. Entonces, si a P le sumo, si a P, que es 1, le sumo lo que está en Q, entonces quedaría 1 más n menos 1, correcto. 1 más n menos 1. ¿Cuánto daría eso, muchachos? N, correcto. Entonces ahí P está en n y Q está en ¿qué? En n menos 1 porque no lo he cambiado. Vamos claros, muchachos. Ahora voy a subirles aquí un poquito. Ahora vamos a hacer la siguiente línea, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace la siguiente línea? Me está diciendo, vea, a Q llévele, a Q llévele, ¿cierto? Lo que hay en P menos lo que está en Q. ¿Qué hay en P ya en este momento? ¿Qué hay en P en este momento ya? Según esta prueba de escritorio que estamos haciendo. Está n, muchachos. Recuerden que aquí lo hicimos la operación. En P está n. ¿Y qué está en Q? ¿Cierto? N menos 1, porque no lo hemos tocado. Entonces queda n menos 1, que en realidad es n menos n más 1, ¿cierto? Hasta ahí está claro, muchachos. ¿Y qué es n menos n más 1? 1, correcto. Entonces Q nos queda en 1. ¿Y en cuánto nos queda P? N menos. No, nos sigue quedando en n, porque no lo hemos tocado en esa línea. Solo lo usamos como referencia. Bueno, y vamos a la siguiente línea, ¿cierto? Que me dice que a P, ¿cierto? Le lleve, que a P le reste lo que hay en Q y lo almacene en el propio P. Entonces, P que tiene n, ¿cierto? Y le resto lo que hay en Q. ¿Qué hay en Q? Recuerden que hay 1, muchachos. Entonces, n menos 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué queda en P? N menos 1. ¿Y qué queda en Q? 1. ¿Sí ven, muchachos? Entonces, miren lo que yo quería hacer. ¿Cuál era mi objetivo? Empezar P en la posición inicial y Q, P en la posición inicial y Q en la posición final. Y miren lo que logré. Que P esté en la posición final y Q esté en la posición inicial. ¿Sí lo ven el ejercicio? Listo, muchachos. Y finalmente, habiéndolos cambiado, este ciclo while me lo va recorriendo hasta que esta condición lo rompa. Entonces miren, lo ejecuto nuevamente, muchachos. Con ese código logro entonces lo siguiente. Entonces miren, ahí está en pantalla. Muchachos, ¿cuál era el objetivo de este código? ¿Cuál era el objetivo de este código? El objetivo de este código era mostrarles cómo puedo yo jugar con cómo puedo yo jugar apuntando a las posiciones de memoria y a los respectivos arreglos. Bueno, aquí rápidamente, muchachos, vamos a mirar el otro, que era apuntadores 2. Entonces, este ejercicio voy a dejar que ustedes lo analicen, ¿cierto? ¿Qué hace este ejercicio? Vamos a compilarlo si quieren, para que partamos de acá. Entonces, recuerden, G++ menos O, apuntadores 2, ¿cierto? Sin extensión porque es el ejecutable. Y ahora apuntadores 2.cpp. Ahí lo compiló y miren que generó el ejecutable. / apuntadores. Es apuntadores 2. Sí, tiene toda la razón. Es apuntadores 2. Entonces miren, muchachos, ¿qué hace este código? ¿O qué quiere hacer este código? Tiene dos vectores, ¿cierto?
quieres sumarlos o fusionarlos, mejor dicho, ordenadamente. Quieres fusionarlos ordenadamente, ¿cierto? Entonces esto es lo que hace el código. No les voy a explicar cuál es la mecánica del código, les voy a explicar las asignaciones de los apuntadores. Entonces miren, yo declaro 3 arreglos, ¿cierto? Declaro 5 apuntadores a objetos tipo entero. 5 apuntadores a objetos tipo entero. ¿Quién me dice qué hago en estas 3 líneas? Ya para ustedes eso es paisaje. ¿Qué hago en esas 3 líneas? El nombre del vector. ¿Qué hago? ¿Cómo? No te oigo bien. Que se definen los apuntadores. Se definen, pero ¿qué les estoy dando? ¿Qué valor les estoy dando a cada uno de los apuntadores? El contenido de cada uno. No. Acuérdense, cuando yo relaciono un apuntador con un arreglo, ¿qué es lo que le estoy dando? Ahí le estoy dando. Y miren que no tiene asterisco, entonces ¿qué le estoy dando? Estoy apuntando a las posiciones de memoria de la red. Le estoy dando cada una de las posiciones de memoria, las primeras posiciones de memoria de cada uno de los vectores. Entonces, vector 1, perdón, P va a quedar apuntando a la primera de vector 1, Q a la primera de vector 2 y R a la primera de vector R. ¿Qué le estoy dando? ¿Qué estoy haciendo en estas 2 líneas? ¿Qué le estoy asignando a los vectores 1 y U2? Perdón, a los vectores no, a los apuntadores. 1 y U2. La posición dentro del vector. ¿Qué posición? La 10. La 9. Pero es que no vemos bien La 9. ¿qué números son? 9. Son 9. Antes las últimas posiciones. La última posición. Entonces miren, P, Q y R están parados en la primera. 1 y U2 están paradas en la última. Entonces si ustedes ven por aquí, muchachos, en este ciclo, la función mostrar es la misma que utilizamos ahorita. Entonces no vale la pena. Si ustedes miran para qué se utiliza 1 y U2, es para romper el ciclo, ¿cierto? Entonces es la función de que esté en el último. Para eso lo utilizan. Como les dije, muchachos, no vamos a enfatizar aquí en lo que hace cada cosa. Quería que identificaran bien esto. Muchachos, eso se les tiene que volver paisaje. Ustedes tienen que saber identificar eso claramente. Que se digan, vea, esto está apuntando a tal posición de memoria por esto, por el concepto. Bueno, muchachos, enseguida vamos a tratar un tema que me parece supremamente importante, que es las referencias y sobre todo los parámetros por referencia, que es una de las herramientas UNOA de C++. Entonces, salgamos a un break, por favor, y les pido, por favor, muchachos, que regresemos en el mayor tiempo posible. Si regresan en el mayor tiempo posible, nos podemos ir más temprano. Entonces, por favor, les pido que nos tomemos 10 minuticos. Si nos tomemos 10 minuticos, yo trato de agilizar y salimos temprano, no nos tenemos que extender tanto. Tomémonos 10, máximo 15 minutos, muchachos. ¿Les parece? Bueno, muchachos, entonces nos vemos en 15 minutos, máximo 15 minutos.